Gloria a Dios, bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor. Aquellos que nos ven en línea también les damos la bienvenida esta mañana. Y vamos a entrar a la palabra de Dios inmediatamente esta mañana. Si trajo su Biblia, quiero que abra conmigo al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, el capítulo 7, y Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 31. Gloria a Dios. Hemos estado hablando acerca de una serie, hablando de la gracia de Dios. La semana pasada empezamos a hablar acerca del nuevo pacto. Dijimos que la Biblia se compone en dos pactos, el antiguo pacto, el nuevo pacto, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, como le llamamos. Pero es en los pactos que Dios ha hecho con su pueblo. Padre, esta mañana pido que el Espíritu Santo guíe todo lo que hagamos, lo que digamos esta mañana. Señor, unge mis labios para hablar solo tu palabra. Que tú seas glorificado en todo. Que tu pueblo sea también, Señor, edificado para que podamos caminar en la manera que te agrada a ti. Gracias, Padre, por el precio grande que has pagado en la sangre de tu Hijo, entregando, Señor, por nosotros su vida para que nosotros pudiésemos conocerte, pudiésemos entender, Señor, lo que tú quieres de nosotros y nos has empoderado para hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. En Hebreos capítulo 7 quiero leer una porción de escritura, creo que empieza el versículo 20, hablando del sacerdote, el sumo sacerdote que tenemos nosotros bajo el nuevo pacto. Dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente, hablando de los otros sacerdotes, dice sin juramento, dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor juró, hizo este juramento, ya vimos acerca de esto hace unas semanas atrás. El Señor juró que Jesús iba a ser este sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Verso 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, incambiable o indestructible, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Dice, porque lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Tenemos un sumo sacerdote que permanece, dice la Biblia aquí, para siempre. Este es el fiador o el mediador, el que media, el que está, ¿verdad?, mediando o está como garantía de que el pacto nuevo que Dios ha hecho se va a cumplir. Y hemos estado hablando de este nuevo pacto. Vimos que en el antiguo pacto, o bajo el antiguo pacto, Israel vivió solamente una vida de desobediencia y de infidelidad a Dios. El Antiguo Testamento nos cuenta la historia de un pueblo, ¿verdad?, que era rebelde, un pueblo que era infiel a Dios y se apartaban de él muchas veces. Y vimos que en el Antiguo Testamento ellos llegaron a ser esclavos en muchas maneras. Dios enviaba naciones en contra de ellos por su pecado. Pero Dios en el Antiguo Testamento prometió un Nuevo Testamento en Jeremías capítulo 31. Vamos a ir ahí. El profeta Jeremías profetiza que Dios haría algo en los días que vendrían. Dice en Jeremías 31, empezando en el verso 31, Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y vimos la semana pasada que el Dios que les dio el primer pacto, el pacto de la ley, el pacto mosaico, el pueblo fue infiel, fue desobediente. Dice la Biblia que ellos no fueron fieles a Dios y Dios los descartó, si podemos decir así. Dice, pero Dios hace un pacto nuevo con el mismo pueblo. Qué interesante, ¿verdad? Como dije la semana pasada, ¿por qué es que Dios hizo otro pacto diferente al que hizo con ellos primero? Porque Dios no estaba dándoles otra oportunidad. Ese ha sido el plan de Dios siempre, este nuevo pacto. Y dice aquí la Escritura que el pacto que hará con la casa de Israel, verso 33, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea que Dios dice, yo voy a escribir en su corazón y voy a dar y poner en su mente mi ley. O sea que Dios iba a hacer una obra interna. Ya no eran nada más mandamientos externos escritos, ¿verdad? En un libro que ellos tenían que tratar de obedecer, porque aún como pecadores, ¿verdad? Ellos no podían guardar, la ley era perfecta, la ley era santa, pero ellos no eran, ellos eran pecadores. Entonces Dios dijo, yo voy a hacer un pacto nuevo. Va a ser un poquito diferente o totalmente más bien diferente, porque Él iba a escribir en el corazón, iba a poner en la mente sus leyes, su palabra. Y dice, yo voy a darles un corazón nuevo, dice el profeta Ezequiel también, profetiza, Dios iba a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo al pueblo. Entonces dice el Señor, y yo haré esto, y ellos serán mi pueblo, y yo seré a ellos por Dios, dice la Escritura, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Dije que todos, ¿quiénes? Todos aquellos a quien Dios escribe sobre su corazón y su mente, su ley, su palabra. Ellos, dice, me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Ahora, Dios está diciendo que cuando este nuevo pacto se inaugure, cuando este nuevo pacto venga, Dios dijo, yo voy a hacer una obra interna en mi pueblo y ellos me van a seguir, ellos me van a obedecer, ellos me van a ser fieles. Y dice la Escritura aquí que desde el más pequeño hasta el más grande, o sea, no habrá distinción, todos pueden conocer al Señor bajo este pacto nuevo. Y dice, hey, ¿por qué? Porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Note que estas provisiones de este nuevo pacto son tremendas para aquellos que viven bajo ese nuevo pacto, que somos nosotros. Dice, Dios no se acordará, o más bien Dios perdonará ¿qué? Nuestra maldad. Dios perdonará nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y no se acordará de ellos, ¿cuándo? Jamás. Ya no más se acordará de nuestros pecados. ¿Y cuántos le dan gracias a Dios por ello? Aleluya. Dios no se acordará más de nuestros pecados. Ahora, no quiere decir que Dios, ¿verdad?, pierde la mente y no se acuerda en el sentido de que Él no sabe lo que hemos hecho. Dios sabe lo que hemos hecho. Cuando dice no se acordará más de nuestros pecados, quiere decir que Él nunca más nos traerá esos pecados y nos afrontará con ellos, nos los traerá a nuestra cara. ¿Por qué? Porque Él los ha perdonado, Él los ha liquidado, gloria al Señor. Pero este nuevo pacto que Dios ofreció con Israel, como dije, sería diferente. No sería un pacto, como leímos la semana pasada, que el pueblo, ¿verdad?, a la base ahí del monte de Horeb, ellos dijeron a Moisés, todo lo que Jehová ha dicho, nosotros lo haremos y obedeceremos. Ellos como se comprometieron a hacer todo lo que Dios mandaba, a obedecer. Keep your eye on the camera, please. Él se comprometió, ellos se comprometieron a obedecer a Dios siempre, a hacer todo lo que Dios
mandaba. ¿Pero lo hicieron? ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron? ¿Sí o no? No. Vemos la historia en el Antiguo Testamento de la desobediencia del pueblo, tanto que tuvieron que ir a la cautividad, por ejemplo a Babilonia. Dios los envió a la cautividad por su desobediencia y su infidelidad. Entonces el pueblo se había comprometido en promesa a guardar la ley de Dios, pero fallaron, como nosotros cuando hacemos nuestras promesas a Dios. Le hacemos promesas, como dije al principio del año, ¿verdad? Nos hacemos una resolución de cambiar, de hacer ciertos cambios, y 2 o 3 meses después ya caímos en lo mismo. Muy poco guardamos nuestras propias promesas. El nuevo pacto no sería un pacto de promesa nuestra hacia Dios. No, Dios no estaba buscando que nosotros le prometiéramos a Él nada. Dios prometió en este pacto a sí mismo, a su fidelidad, a ser un Dios que guarda sus promesas. Porque Dios es el único realmente que al final completamente guarda su promesa. Dios es el único que puede guardar promesas para siempre. Él es un Dios fiel. Hemos cantado del Señor esta mañana, al Señor, ¿verdad? De su fidelidad, su grandeza en cuidar y guardar de nosotros. Ahora vamos a el libro de Hebreos, el capítulo 6 en el Nuevo Testamento. Empezando en el versículo 13, leemos ahí en Hebreos 6:13. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham, Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Verso 17. Dios también se comprometió mediante ¿qué? Un juramento. O sea, Dios dio un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Note esa expresión. Recibirían la promesa, aquellos que recibían la promesa pudieran estar ¿qué? Completamente o totalmente seguros. Dios quiere que nosotros tengamos seguridad. Este es un pacto seguro y que nosotros totalmente seguros de que jamás Dios cambiaría de parecer. O sea, Él no va a decir te perdono y mañana va a decir, pero ¿sabes qué? No, te voy a llamar a cuenta ese pecado. Porque Dios dio un juramento y una promesa. Verso 18 dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Y eso lo debe subrayar en su Biblia. ¿Ve? La promesa de Dios y el juramento de Dios, 2 cosas, dice, en las cuales Dios no puede cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, dice, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Ya hablamos de esa esperanza que está delante de nosotros. ¿Quién es? Es Cristo. Verso 19 dice: esta esperanza es el ancla firme y confiable para el alma. ¿No le da gracias a Dios que tiene un ancla firme, que no se mueve, que no va a cambiar de parecer, que no va un día a decirnos una cosa y mañana nos va a llamar a cuenta por algo que Él nos dijo que nos había perdonado? Dice, esa ancla es firme, esa ancla es confiable, dice, para el alma, y nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Ya les expliqué, ese santuario tenía una cortina que dividía el lugar santísimo del lugar santo, donde el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año en Israel con sangre para rociarla, ¿verdad?, en el propiciatorio, para recordar los pecados del pueblo del año anterior y que pudieran ser perdonados. Y dice, Jesús entró detrás de esa cortina. Dice ahí, Jesús entró ahí por nosotros. Aleluya. Él ha llegado a ser nuestro eterno
sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo que ancla nuestra salvación, hermanos, no es nuestra promesa a Dios, que nosotros vamos a ser fieles, que le vamos a obedecer en todo. Usted puede hacer promesas a Dios todo lo que quiera, pero usted y yo sabemos que por nuestra debilidad como humanos y muchas veces por, verdad, estar aún todavía, verdad, rodeados del pecado, del mundo, del diablo, todos nuestros enemigos, a veces fallamos y faltamos a Dios. Y Dios sabía eso. Por eso Él no dejó que el nuevo pacto fuera un pacto donde nosotros y Él habíamos hecho un acuerdo, ¿verdad? Para uno ser fiel al otro. ¿Se acuerda que le dije que cuando Dios hizo el pacto con Abraham, usted lo puede leer ahí en Génesis, ¿verdad? Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Abraham dividió los animales, los separó, que Dios le había llamado que trajera. Y él debería haber pasado por en medio de esos sacrificios, como para y señalando que él estaba entrando, ¿verdad? A responsabilidad de muerte si él violaba el pacto, ¿verdad? Por esos animales representaban muerte. Entonces dice, si él debía pasar por ahí, pero él no pasó por ahí. Cuando era tiempo de inaugurar el pacto entre Dios y Abraham, Dios lo hizo que se durmiera. Y Abraham se durmió. Y Dios le dio una visión y le dijo que el pueblo iba a estar en esclavitud por 400 años. Y después Dios los iba a sacar ¿verdad? Con gran botín de ahí de Egipto. Dios le dio una visión. Pero Abraham no caminó, no entró en ese pacto cuando él debería haber caminado entre esas piezas de los sacrificios. ¿Y qué pasó por ahí? Dice la Biblia que pasó una antorcha de fuego, pasó en medio de esos pedazos de sacrificio de animales divididos. Y dice la Biblia, y en ese día Dios hizo pacto con Abraham. Abraham no habiendo pasado. ¿Por qué? Porque Dios no se iba a comprometer o iba a hacer un pacto con un hombre que era falible, un hombre que era débil, un hombre que podía fallar. Dios hizo un pacto con su Hijo, Jesucristo. Pablo nos dice en el libro de Gálatas que Dios hizo el pacto con Abraham y su simiente. Y dijo, no dijo simientes como muchas, sino como una. Dijo que es Cristo. Así que vemos que el pacto que Dios hizo con Abraham lo hizo con Jesucristo. Y esa antorcha de fuego que pasó en medio de esos animales, ¿verdad? Fue en símbolo el Señor Jesucristo que entra en este pacto con Dios el Padre. El Hijo y el Padre entran en este sacrificio y por eso el nuevo pacto no depende, la salvación del hombre no depende en lo que Él hace, depende en lo que Dios ha prometido y se ha comprometido con sí mismo. Por eso dice que Dios cuando juró el juramento, no habiendo nadie más alto por quien jurar, juró por sí mismo. Él mismo se comprometió por su propia palabra, por su propio carácter e integridad, a guardar este pacto con su pueblo para siempre. Y por eso digo que lo que nos ancla hoy a nuestra salvación no son nuestras promesas a Dios, sino la promesa de Dios con sí mismo. Porque Dios es el único que realmente puede guardar sus promesas. Y eso nos debe de dar a nosotros gran gozo, porque sabemos que somos débiles, que a veces fallamos a Dios, pero Dios no nos va a descartar simplemente porque hemos fallado. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. No es una licencia, como alguien dice, para pecar. No, el hombre y la mujer que conoce a Dios sabe que no es. Y como dije, nadie necesita permiso para pecar. Cada quien peca porque quiere. Pero el que es hijo de Dios tiene un corazón nuevo y no quiere hacer lo que desagrada a Dios. No quiere pecar. Por eso cuando peca en contra de Dios, viene una convicción por el Espíritu Santo y el hijo o la hija de Dios se arrepiente, se siente mal porque he pecado en contra de Dios. Entonces el Señor ha prometido que Él guardaría este pacto para siempre. Ahora, en Hebreos capítulo 11, el verso 36, el escritor a los Hebreos nos habla aquí de aquellos que bajo el antiguo pacto, ¿verdad?, sirvieron a Dios. Y dice, algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones, hablando de los héroes de la fe. Algunos murieron apedreados,
a otros les cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación. Todos digan gozaron. ¿De qué? De una buena reputación. ¿Por qué? Porque fueron fieles a Dios. La fidelidad a Dios la recuenta aquí el escritor. Pero note lo que dice: ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Y dice, pues Dios tenía preparado algo que mejor, dígalo, mejor, para nosotros. Dios tenía algo preparado mejor para nosotros. A veces nosotros leemos las grandes historias de los santos en el Antiguo Testamento, Jeremías, David, Sansón, de estos hombres que Dios los usó en grande manera, y a veces decimos, oh, como yo quisiera haber sido un David o un Sansón en ese tiempo. Pero ¿sabe qué? Yo no, porque ellos no alcanzaron todo lo que Dios había preparado, y dice que Dios tenía algo mejor preparado para nosotros. Así que hoy estamos viviendo nosotros bajo un pacto mejor que ellos vivieron. Y gracias a Dios que ellos fueron fieles a Dios, muchos de ellos hasta la muerte, recuenta el escritor ahí en esos versículos. Pero Dios preparó, dice, algo mejor para nosotros bajo el nuevo pacto. De modo que ellos, dicen, no llegaran a la perfección sin nosotros. Así que Dios había preparado esto para nosotros. Estamos viviendo después de la cruz, bajo un mejor pacto. Tenemos mejores cosas dadas a nosotros en este pacto. Sabe que en el antiguo pacto, solamente para hacer un contraste, vemos que bajo el antiguo pacto Dios estaba enojado. La ira de Dios venía en contra del pueblo de Israel por sus pecados. Bajo el nuevo pacto, la Biblia nos dice en Romanos 5:9 que el Señor nos salvó de la ira. Dice que el Señor Jesucristo nos justificó con su sangre, y por esa justificación ya nosotros no enfrentaremos la ira de Dios. Ahora, nosotros podemos desagradar a Dios por nuestro pecado, pero Él no tiene ira contra nosotros, porque esa ira Jesucristo ya la tomó por nosotros. Gracias a Dios por ello. Aleluya. Segundo, ellos tenían animales que ofrecían sacrificios continuamente, y una vez al año, como dije, el sumo sacerdote entraba, se mataba un animal, porque la paga del pecado era muerte. Y esa muerte, ¿verdad? Esa sangre se llevaba y se rociaba el propiciatorio. Se recordaban los pecados cada año en el día de la expiación. Israel aún todavía hoy celebra, ¿verdad?, el día de la expiación. Pero ellos se recordaban cada año los pecados que habían cometido. En Hebreos 8:12, la Biblia nos dice que Dios ya no se acuerda más. Dice el Señor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más. Y debe de subrayar eso en su Biblia. Me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y yo digo, gracias Señor por ello. Este es el nuevo pacto. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo venía sobre aquellos que Dios usaba para hacer ciertos servicios y actos divinos. El Espíritu Santo los ungía, pero el Espíritu Santo no moraba en ellos permanentemente. Bajo el nuevo pacto, en Efesios 1:13 y 14, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo está sellado a nosotros. Ahora, dice usted, los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Pablo dice, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Verso 14, el Espíritu es la garantía. ¿Qué es? Es mi garantía si soy cristiano. El Espíritu Santo en mí es la garantía de que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Ve? Eso es lo que Dios quiere de nosotros.
No me hagas promesas, alábame por lo que yo he hecho por ti. No me digas todo lo que vas a hacer, dame gracias y alábame por todo lo que yo he hecho por ti. Y cuando nosotros fallamos a Dios, aún en ese tiempo debemos decir, gracias Señor, yo sé que te he desobedecido, pero perdóname. Gracias, yo sé que tú no te acuerdas más de mis pecados. Ayúdame para vivir en la manera que te agrada a ti. Ese es el corazón de un hijo de Dios. Pero note que el Espíritu Santo ahora está permanentemente en nosotros. Es la garantía de parte de Dios que nosotros somos su pueblo y que Él, ¿verdad? Dice, hizo esto por nosotros. En el antiguo pacto, David oró en el Salmo 51, Señor, dijo, no me eches de tu presencia, ¿verdad? Dijo, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando él pecó, él temía que Dios iba a remover el Espíritu Santo, la unción que Dios le había dado a él como rey. Bajo el antiguo pacto, el Espíritu Santo iba y venía de las personas que eran ungidas. Pero aquí, bajo el nuevo pacto, hay algo diferente. En 1 Corintios 6, 17, Pablo dice esto, que la persona que se une al Señor es que un solo espíritu con Él. Porque el Espíritu Santo está en nosotros, ahora nosotros estamos ligados con Él por ese mismo Espíritu. Y dice en Hebreos 13, versos 5 y 6, dice a la segunda parte, Dios ha dicho, nunca te fallaré y jamás que te abandonaré. Verso 6, así que nosotros podemos decir con toda confianza. Ahora, ¿por qué nosotros podemos decir con toda confianza que el Señor es mi ayuda? ¿Por qué es que podemos decir nosotros, Señor, no temeré? Porque el Señor, dice el versículo anterior, que Él nos ha... Da el versículo anterior, por favor. Dice el versículo anterior que Él prometió que nunca fallarnos y nunca abandonarnos. Así que esa es la promesa que tenemos de Dios. Y nosotros debemos siempre de alabar a Dios y decirle, Señor, esta es tu promesa. Tú dijiste que nunca me fallarías. Tú dijiste que nunca me abandonarías. ¿Alguno de ustedes se ha sentido algún tiempo como el Señor no estaba con usted? Yo sí. ¿Nunca se ha sentido un tiempo cuando está orando y piensa, ¿dónde está? No siento que el Señor está conmigo. Nunca se base en sus sentimientos. Sus sentimientos pueden ser engañosos. Básese en la promesa y la palabra que Dios ha dado. Y el Señor ha dicho, nunca te fallaré, aquellos que están bajo este nuevo pacto, y jamás te abandonaré. El Espíritu Santo, ¿verdad? David oraba, Señor, no me eches de tu presencia. El creyente bajo el nuevo pacto no debe orar eso, porque Dios no hará eso. Dijo el Señor, yo nunca te abandonaré. Y pedir al Señor que no nos abandone es como no creer su palabra. David podía decir eso porque bajo al antiguo pacto el Espíritu Santo no era una unción permanente. Como dije, el Espíritu Santo venía sobre las personas, sea el profeta, sea el rey, sea el sacerdote o cualquier otra persona que Dios quería usar, les enviaba el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ahora está con nosotros para siempre. Jesús dijo, el Espíritu Santo, Él vendrá, el Padre lo enviará y Él morará con vosotros para siempre. Así que el Señor dice, yo nunca te fallaré, yo nunca te abandonaré. Y luego en el versículo siguiente dice, así que nosotros ahora podemos decir con confianza, porque tenemos la promesa de Dios, el Señor es quien me ayuda. Y por tanto no temeré. Qué tremenda promesa para cuando usted está en tiempos de conflicto, en tiempos de inseguridad. Tú, Señor, estás conmigo. Tú eres mi ayuda. Yo no voy a temer porque tú dijiste que estarías conmigo y jamás me abandonarías. Y le recordamos a Dios de su presencia, no que Él se olvide, pero nosotros echamos mano a ella recordándole, ¿verdad? Dice, ¿qué me puede hacer un simple mortal si Dios es el que está conmigo? Gloria a Dios para siempre. En el capítulo 9 de Hebreos, vamos ahí. Hebreos capítulo 9, verso 15. Dice, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, hablando de Jesucristo, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Tenemos nosotros entonces a un mediador de un nuevo pacto que ahora, dice, nosotros podamos
recibir la herencia eterna que Dios nos ha prometido. No que nosotros le hemos demandado, sino que Él dio esta promesa. Y esa promesa es que Él sería nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro Salvador. Hemos cantado esta mañana, ¿verdad? Dios, eres nuestro Salvador. Dios, eres nuestro sanador. Dios, eres nuestro libertador. Y luego guarde su lugar ahí en Hebreos, pero en Gálatas capítulo 3 y verso 16, este mediador, dice la Biblia, es esa simiente que le dije al principio cuando Dios hizo con Abraham. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente con la cual Dios le dijo a Abraham, hago yo un pacto contigo. En Hebreos 8, verso 6, este mediador, esta simiente, es un mediador bajo el nuevo pacto superior. Dice la escritura aquí en Hebreos 8, verso 6, pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en mejores promesas. Note que tenemos un sumo sacerdote que tiene un sacerdocio superior, diga superior. O sea, no como aquellos sacerdotes que vivían, que eran humanos, que morían. Dice, Él es superior en su sacerdocio, es mediador de este nuevo pacto a nuestro favor. Dice, porque este nuevo pacto es un mejor pacto y tiene mejores promesas. Por eso le digo, el antiguo pacto era bueno, el pueblo vivió como pudo bajo el antiguo pacto y muchos de ellos recibieron, la aprobación de Dios porque vivieron por fe. Y muchos de ellos se comprometieron hasta la muerte. Dios preparó algo mejor para nosotros, dice, con mejores promesas, un mejor pacto. Yo no sé si usted en algún tiempo ha luchado en su salvación. Yo me acuerdo cuando era joven que me convertí al Señor. Muchas veces era en el tiempo cuando yo dudaba de mi salvación. Caminando, ¿verdad? Como era en mi debilidad humana, pensando que quizá Dios ya me había descartado por mi pecado y quizá Dios había cancelado su pacto conmigo de salvación. No sabiendo realmente, no siendo instruido en la gracia de Dios en esos tiempos, en esos días, fue un caminar muy difícil para mí. Y quizá tú estás viendo esta mañana por internet o estás aquí en el centro de adoración y has peleado esa batalla. Y todos sabemos cómo es a veces, cuando nos encontramos en una situación donde por difícil que es y por débiles que somos, a veces nos apartamos de Dios por un tiempo, ¿verdad? O nos rebelamos en contra de Dios porque algo no salió quizá como nosotros queríamos. Y el diablo es muy astuto, inmediatamente viene para condenarnos y decir, mira, ves, si fueras un verdadero cristiano, si fueras hijo de Dios, no te sentirías de esa manera, no serías así, no estuvieras pecando de esa manera, no estuvieras fallando así. Pero yo quiero recordarle esta mañana, hermanos, que Dios nunca pidió nuestra fidelidad como la manera, escúcheme, de mantener nuestra salvación. Dios nunca nos pidió, como el pueblo antiguo que dijo, nosotros haremos todo lo que Jehová ha dicho y nos comprometemos a obedecerle. Pero Dios no les pidió eso, ellos lo hicieron. Y Dios sabía que ellos iban a fallar. Así que, ¿debemos ser fieles a Dios? Claro que sí. Pero la fidelidad a Dios no es un requisito para que usted mantenga su salvación. El nuevo pacto no tiene ninguna letra pequeña en el contrato que se nos olvidó leer, como a veces firmamos contratos y hay algo que no leímos, ¿verdad? Porque estaba en una letra muy pequeñita y luego cuando queremos cambiar el contrato nos dice no puedes. Y no leímos el contrato completo, no leímos todo, pero en el contrato nuevo, en el pacto nuevo con Dios no hay esa letra pequeñita donde nos va a sorprender. Nosotros estamos completamente seguros
en nuestra salvación en Cristo Jesús. En Hebreos 7, verso 22, sigue diciendo aquí el escritor, mire, debido a ese juramento, el juramento que Dios hizo, mire, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. ¿Quién lo garantiza? Jesús. No garantiza que nosotros, no garantiza nuestra obediencia perfecta, nuestra fidelidad perfecta, que no vamos nunca a fallarle a Dios. Eso no es lo que garantiza el pacto. Jesucristo es el que garantiza este mejor pacto con Dios. Porque acuérdese, Él es el mediador del pacto. Él es el sumo sacerdote que dio su vida por nosotros. Jesús es la garantía de tu salvación. Jesús es la garantía de mi salvación. Y yo te pregunto esta mañana, ¿lo crees tú? ¿Lo crees? ¿Es Jesús mi Salvador? ¿Está mi seguridad completamente en Él o en mí? Acuérdate que cuando Dios juró este juramento para que este pacto fuera seguro, juró, dice, por sí mismo. Porque no había nadie más alto a quien darle esa palabra. Entonces nosotros hacemos juramentos, ¿por qué? Porque la persona a quien nosotros estamos dando el juramento sabe que somos humanos y que quizás no vamos a cumplir. Y por eso nos hace, cuando usted va a la corte, le hacen que ponga su mano sobre la Biblia o algo y levante su mano y jure. ¿Qué voy a jurar? Decir la verdad y toda la verdad, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Y si usted no dice la verdad y la corte sabe que usted está mintiendo, lo mantienen a la responsabilidad de ese juramento que usted hizo. Y a usted mismo lo pueden, ¿verdad?, demandar. Por eso el hombre jura. Pero cuando Dios juró que iba a ser verídico en lo que Él ha prometido, no había nadie más alto por quien jurar. Y juró por sí mismo. O sea, Dios estaba diciendo, si yo no guardo mi palabra, ¿ve? Él mismo tendría que dejar de existir. Él mismo dejaría de existir. Porque Dios es verdad. Dios no puede mentir, dice la Escritura. Así que tenemos un pacto nuevo donde hay una garantía tan segura como Dios es seguro. Él dio su promesa y Él dio su juramento. Y tenemos que recordar, hermanos, que este nuevo pacto es un pacto que nosotros no iniciamos. Es un pacto que nosotros no mantenemos. Es un pacto que nosotros no sostenemos. Dios juró por sí mismo. Dios juró y dio ese juramento a su Hijo Jesús. Por eso le dije, cuando iba a hacer ese pacto con Abraham, Dios lo mandó que se durmiera. Y Él no pasó por en medio de esos animales confirmando el pacto. Pasó esa antorcha de fuego, esa luz. Jesús, que es la luz del mundo, pasó por nosotros. Y Él se comprometió con el Padre de mantenernos. Por eso Cristo dijo que nadie puede, dice, quitarnos de su mano. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Jesús dijo, todos los que el Padre me ha dado, dijo, yo los resucitaré en el día postrero. Es tan seguro esta salvación que Dios nos dio, que nosotros debemos de recordar que bajo este nuevo pacto, la seguridad depende de Dios en todo momento. Así que, ¿qué hacemos nosotros entonces? Dios quiere que tú y yo celebremos esa seguridad. Así que, ¿sabe lo que debemos hacer? Lo que tú debes hacer, lo que yo debo hacer. Debemos de presumir de Jesús. Aleluya. Estaba escribiendo esto la semana pasada. Cuando llegué a este punto me puse a pensar. Por eso la Biblia dice, para que nadie se gloríe. Dios hizo esto por gracia para que nadie pueda tener nada de gloria. Y dije, Señor, gracias porque puedo presumir, pero no de mí, de Jesucristo y de tu Hijo y todo lo que Él ha logrado por mí. En Romanos capítulo 8, vamos ahí el verso 3 al 9. Mire lo que dice la palabra de Dios. Estoy leyendo otra vez de la Nueva Traducción Viviente. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos,
porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Note lo que está diciendo. ¿Quién hizo? Dios. Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera. Ahora no pierda esto. ¿Por qué hizo Dios? ¿Por qué envió a su Hijo? Primero, porque no podía la ley hacer lo que Dios solamente podía hacer. Y dice, y lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. ¿Qué está diciendo? La ley demandaba una perfección que nosotros no podíamos alcanzar. Si Dios nos juzga por su ley, todos fallamos. Y dice, y Dios sabiendo esto, en este nuevo pacto envió a su Hijo para hacer lo que la ley no podía hacer. La ley nunca podía salvarnos, no podía perfeccionarnos. Por eso cuando el pueblo le dijo a Moisés, todo lo que Dios dijo, nosotros lo haremos y obedeceremos. Qué bueno. Pero no pudieron. Y dice, todo lo que la ley exige, Dios lo cumplió a tu favor, a mi favor. Dice que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Verso 6. Los que están dominados, versículo 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que están controlados por el Espíritu Santo. Acuérdense que le dije que los hijos de Dios queremos lo que Dios quiere. No es que nunca fallamos, sí fallamos. Pero queremos hacer lo que Dios quiere. Y por eso cuando le fallamos a Dios nos sentimos mal. Hay una convicción, el Espíritu Santo nos convicta. Y dice aquí, los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Verso 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Verso 7. Porque la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Y nunca obedeció las leyes de Dios y jamás ¿qué? Lo hará. Ahí está, en el verso 7 otra vez. Nunca obedeció ¿qué? El hombre carnal, el hombre sin Dios, el hombre que está perdido. Eso es lo que la Biblia dice, la naturaleza pecaminosa. No obedeció las leyes de Dios. Tuvieron una buena intención, nosotros haremos todo, obedeceremos, pero Dios no les pidió eso para tener una relación con Él. De hecho, no sé si usted se ha puesto a pensar que cuando Dios liberó al pueblo de Egipto, Dios no lo liberó porque ellos estaban haciendo algo bueno. Muchos de ellos hasta habían maldecido a Dios y Dios se olvidó de nosotros. Acuérdense, habían estado en esclavitud 400 años. ¿Usted podría mantener su fe en Dios a través de ese tiempo, de esas generaciones? Muchos de ellos estaban totalmente desalentados. Así que ellos no estaban realmente buscando a Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios se acordó de su pacto, dice la Biblia, con Abraham. Y Él vino por gracia y lo sacó de Egipto con mano poderosa. Cuando tú viniste a Cristo a ser salvo, tú no estabas buscando a Dios, Dios vino a buscarte a ti. Dios te sacó del pecado. Dios te salvó de la iniquidad por su gracia. Dios te encontró a ti. Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Nosotros no estábamos buscando a Dios, Cristo vino a buscarnos a nosotros.
Dice, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. No obedeció las leyes de Dios y jamás lo puede hacer. Es imposible. Verso 8. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. El hombre sin el Espíritu es el hombre carnal. Y dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu vive en ustedes. ¿Cuántos tienen al Espíritu de Dios en usted? ¿Ve? Entonces, ¿qué dice? Ahora nosotros tenemos el privilegio de ser guiados, controlados por el Espíritu. Porque el Espíritu vive en nosotros. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen a Él. Así que todo creyente, todo aquel que está en Cristo, Dios le ha dado este Espíritu permanentemente, que ahora nos lleva a querer lo que Dios quiere. Y por eso cuando empecé esta serie en la gracia, dije, hay personas que tienen miedo a la gracia de Dios, pero Dios no tiene miedo de lo que sus hijos quieran. Porque Él les puso un espíritu nuevo que desea las cosas buenas. Y dije que una persona que se dice ser cristiano pero no desea las cosas de Dios es porque no es hijo de Dios. Puede ser religioso, puede ser criado en la iglesia, puede haber asistido a la iglesia todo el tiempo, pero si desea lo que el mundo y la carne, y eso es todo lo que le llama la atención, es la indicación interna de que no tiene el Espíritu de Dios. Porque los que tenemos el Espíritu de Dios, dice, queremos que las cosas que agradan a Dios. ¿Por qué? Porque somos controlados por el Espíritu de Dios. ¿Siempre? ¿Nunca fallamos? No. A veces tomamos ese paso hacia aquello que sabemos que no es bien de Dios. Pero el Espíritu Santo dentro de nosotros, como dije una vez más, es como ese autocontrol. Que sí vamos en contra de lo que sabemos que Dios quiere y pecamos, pero al rato viene el Espíritu Santo y otra vez y nos trae una vez más al camino. ¿Puede un hijo de Dios apartarse, rebelarse en contra de Dios, apartarse por tiempo? Sí. Pero si es hijo de Dios, regresará al Señor. Una persona que se dice ser cristiano y se apartó de Dios y nunca jamás regresó y se murió en su pecado. Y dice, ¿puede una persona así ser salva? Bueno, primeramente solo Dios sabe. Pero segundo, si no hay evidencia en esa persona de que teme a Dios, es porque quizá, por eso la Biblia dice, examínate si estás en la fe. Entonces, este deseo del Espíritu Santo es una de las evidencias que una persona ha sido nacida de nuevo. Y Jesucristo es la garantía de esta salvación. En Hebreos capítulo 7, verso 23, le dije que guardara su lugar ahí, verso 23, dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos y porque la muerte les impedía continuar. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, hablando de Jesús. Jesús conserva su sacerdocio inmutable, o sea, incambiable. Puesto que, ¿qué? Permanece ¿para qué? Para siempre. ¿Qué está diciendo? Los sacerdotes bajo el Antiguo Testamento eran muchos porque no podían continuar. ¿Por qué? Porque se morían. Se moría uno y tenían que poner a otro. O sea, había un seguimiento el uno al otro, porque eran hombres. Pero tiene un sacerdocio y dice que jamás cambia y jamás puede ser destruido. ¿Por qué? Porque Él vive para siempre, porque Él permanece para siempre. Así que si mi salvación depende de mi Salvador, ¿yo puedo ser salvo hasta cuándo? Hasta que mi Salvador muera. ¿Pero va a morir mi Salvador? No, porque Él vive para siempre. Entonces, si Él es la garantía de mi salvación, ¿cuánto tiempo permanezco salvo? Para siempre. Por eso la salvación está segura en Cristo. Soy seguro en mi salvación en Cristo. Porque mi Salvador, que me representa a mí, permanece para siempre. Y esto es lo importante de esta verdad.
Este sacerdocio es inmutable, incambiable. Él no va a venir más a alguien a sustituirlo a él, porque ya se le pasó el tiempo. Este sacerdocio, es inmutable, dice la Escritura. Él es para siempre. Verso 25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Note que dice, Él es poderoso para salvarnos para siempre. ¿Por qué? Porque vive perpetuamente. Este Salvador no va a morir jamás. Él murió una vez y resucitó, y dice la Biblia, y la muerte jamás tiene dominio sobre él. Entonces tenemos un Salvador que está con nosotros, nos ha salvado, estará con nosotros para siempre. Y tenemos esa seguridad en este Salvador que es el mediador del nuevo pacto. Él es la garantía nuestra porque Él vive en nosotros. Tú y yo seremos salvos mientras tanto Jesús viva. Y Él vive para siempre. Así que la fidelidad era un problema bajo el antiguo pacto que ahora se resuelve por el nuevo pacto. Porque cualquier cosa que tú necesites, aunque sea fidelidad, diga, yo tengo que ser más obediente al Señor. Necesito más fidelidad al Señor. Jesús es tu respuesta. Él es la respuesta para toda nuestra necesidad. Note en 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Dice la Escritura, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué estoy en Cristo? Por Dios. Por obra de Él. Él me salvó. Él me dio su espíritu. Él me dio un corazón nuevo. Él me puso en Cristo. Dice, el cual se hizo para nosotros. ¿Qué se hace Cristo para nosotros? Sabiduría. ¿Necesitas tu sabiduría de Dios? Sí, Cristo es tu respuesta. En Él se encuentra toda la sabiduría, dice la Biblia, de Dios. Toda la profundidad, toda toda completa sabiduría, completa necesidad que tú tengas está en Cristo. Él es la plenitud de Dios. Y se hizo Cristo para nosotros justificación. ¿Necesitas tú perdón de pecados? ¿Necesitas tú ser justificado? ¿Tener un lugar, verdad, delante de Dios aceptable? Cristo es tu respuesta. Él es para nosotros justificación. Dice que Él se hizo para nosotros santificación. ¿Necesitas ser más santo, más fiel, más obediente a Dios? Cristo es el que te santifica. Él es lo que tú necesitas. Y dice, es nuestra redención. Necesito ser redimido de mis pecados. Cristo es mi solución. Por eso digo, si tú necesitas más fidelidad, más obediencia, no es tratar en tu poder, en tu fuerza, voy a tratar de ser más. No, me voy a someter más a Cristo. Me voy a humillar delante del Señor. Necesito que tú vivas tu vida en mí. Y cuando Cristo vive en ti, por la gracia de Dios, Pablo dijo, soy lo que soy. Yo dependo de la gracia de Dios. Sé que en mi propia fuerza no puedo hacerlo. Por eso Pablo le recalcaba a las iglesias en Galacia, habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora te perfeccionas por la carne? ¿Dios te salvó? ¿Ahora qué? ¿Tú vas a perfeccionarte por tus propios esfuerzos? No, voy a depender del Espíritu que está en mí. Voy a rendirme. Voy a dejar que el Espíritu me controle, que el Espíritu me lleve conforme a lo que Dios me ha dicho que yo debo ser. Dije que no, el nuevo pacto no es nuestra promesa a Dios de serle más fiel y más obediente. Es Dios ser fiel en mí. Y por eso no estoy diciendo que no debemos ser fieles y obedientes. Sí debemos serlo. Pero no por nuestro propio esfuerzo, sino por Cristo en mí. Si yo quiero ser más como Él, ser santificado, entonces yo tengo que obedecerle a Él, tengo que rendirme a lo que Él me ha pedido que haga. ¿Y sabe por qué? Porque puedo hacerlo. Antes, como leímos ahí, nosotros no podíamos obedecer la ley porque éramos pecadores, pero ahora hemos sido liberados del poder del pecado para obedecer a un Dios, un Cristo que nos ama. Aleluya. ¿Puede decir gloria a Dios? Vamos rápidamente al libro de Gálatas, capítulo 3.
Así que teniendo un nuevo sacerdote bajo este nuevo pacto, quiere decir que la ley antigua ahora tenemos nosotros otra relación diferente al antiguo pacto. Dios nunca dio la ley, escúcheme, de Moisés, con la expectativa de que nosotros seríamos justificados por ella. Mucha gente busca la ley como algo que hacer y obedecer para ser aceptados delante de Dios. Pero nosotros debemos de obedecer y ser fieles a Dios, no para ser aceptados por Dios, porque Él ya nos aceptó. Debemos ser fieles y obedientes a Dios porque le amamos. Por eso debemos obedecerle. No para que Él nos acepte, porque Él ya en Cristo nos ha aceptado. Así que la ley de Moisés no fue dada por Dios con la expectativa de que el pueblo sería justificado por ella. En Gálatas 3, versos 21 y 22, Pablo dice, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera, dice. Si la ley pudiera darnos vida nueva, si la ley pudiera, dice, darnos vida nueva, nosotros podríamos ser justos ante Dios por obedecerla. Note qué importante es esta verdad. Verso 21. Si nosotros podríamos, ¿qué dice? Ser justos ante Dios por obedecerla, la ley nos hubiera dado vida, pero la ley no fue dada para darnos vida, porque la ley era perfecta. La única manera que una persona pudiera recibir vida de la ley, no porque la ley no tenía nada malo con ella, la ley era pura y santa, dice la Biblia. El problema no era la ley, el problema era el pueblo, ya lo vimos ahí en Hebreos. Dice, si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros pudiéramos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Verso 22. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad de Dios que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. No por hacer, sino ¿por qué? ¿Por qué? Por creer en Jesucristo. Esto es lo que nos da la justificación delante de Dios. Por eso dije que la ley no fue dada por Dios con la expectativa de que el pueblo sería justo, porque el Dios sabía que ellos la habían ya desobedecido. Así que esta postura de aceptación con Dios nunca viene por la ley. Y nosotros debemos resistir siempre ese empuje, y a veces el diablo mismo te empuja a que mira, si tú fueras hijo de Dios, si tú fueras más, y te condena. No permitas esa condenación. Dile, si Dios nunca me dio su palabra, su ley, para que yo tratara de obedecerla y fuera justificado. Si yo voy a obedecer la ley de Dios es porque lo amo, no para que Él me acepte. La aceptación viene por creer en Jesucristo únicamente. Eso es lo que nos justifica. Ahora, Pablo nos dice aquí que esta verdad es tan importante que viene por la gracia, no por las obras. ¿Sabe que Abraham, que dice la Biblia, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? Que Abraham fue justificado mucho antes de que la ley fuera dada. ¿Sabía usted eso? La ley vino muchos años después de que cuando Dios hizo el pacto con Abraham y lo justificó sin ley, sin guardar ningún mandamiento, solamente porque cuando Dios le dio una promesa y le dijo, así será tu descendencia, mira las estrellas. Y dice, y él le creyó a Dios. Y Dios lo contó como un hombre justo por su fe. Gálatas 3:17. Quiero terminar aquí porque ya se me fue el tiempo. Gálatas 3:17. Dice Pablo, lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés. O sea, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, pasaron ¿cuántos? Más de 4 siglos. 430 años después, Moisés, ¿verdad?, vivió y Dios le dio a Moisés su ley, el antiguo pacto que hizo. Porque Dios estaría rompiendo su promesa. O sea que cuando
Usted compra una casa. Vamos a suponer, usted compra su casa, hizo el trato y ya firmó el trato, el contrato y todo. Y luego 430 días después de que usted firmó el contrato y ya tiene su casa, está viviendo en su casita y le llega una llamada: oye, debes más dinero, te quiero cobrar más. ¿Qué diría usted? No. ¿Por qué? Ya el trato está hecho. Cuando algo ya se hizo, no se puede cambiar después. Y eso es algo que los judíos no entendieron. Dios hizo un pacto con Abraham de bendecirlos por medio de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, el creyente, el que creyó, el padre de la fe. 430 años después, no vino una llamada y dijo: oye, estamos agregándole más requisitos a esta promesa que hemos hecho. Yo sé que hice esa promesa a Abraham, pero ese era el principio, pero ya ha pasado mucho tiempo y creo que aquí están estas leyes que ahora tienen que guardar si quieren ser salvos. Y Dios dice la palabra de Dios, Dios estaría rompiendo su promesa. Dios no puede agregarle 430 años después algo, ¿verdad?, a la promesa, porque estaría rompiendo la promesa que había hecho. Verso 18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, ¿por qué? Por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Esa promesa que Dios le hizo de creer. Y por eso, si usted lee el libro de Romanos, el libro de Gálatas, va a encontrar ahí Pablo usa este ejemplo de Abraham muchas veces. Abraham creyó a Dios y está escribiendo a los judíos que querían vivir bajo la ley, querían justificarse por sus obras. Le dijo: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Verso 11, ahí del mismo capítulo. Regrese al verso 11 y verso 12. Queda claro entonces que nadie puede justificarse ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que la Escritura dicen es por medio de la fe que el justo tiene vida. El justo vivirá, dice la Biblia, por la fe. Y luego el versículo 12 dice: el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. La traducción Reina Valera creo que dice: la ley no es de fe. La ley no se basa en la fe. La ley es que obra, haz esto. Y dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. O sea, la ley demandaba obediencia, pero el hombre no pudo obedecer porque no le era posible. ¿Por qué? Porque la ley no podía darle el poder para obedecer. La ley simplemente demandaba. La ley era siempre lo que Dios demandaba del hombre. Y cuando el hombre no pudo, dice, Dios dio la ley para que toda boca se cerrara y todos fueran condenados delante de Dios. Así que tú y yo tenemos un mejor pacto que lo que ellos tenían. Por eso dije, yo no quiero vivir aquella vida que ellos vivían, porque ellos vivían bajo otro pacto que demandaba algo que ellos no podían alcanzar. Ahora, gracias a Dios, Dios ha hecho una obra en mi corazón, en tu corazón, si conoces a Cristo. Y ahora puedes tú, bajo este nuevo pacto, bajo este nuevo sumo sacerdote, bajo este pacto que tienen mejores promesas, vivir y agradar y servir a Dios. ¿Por qué? Por la gracia que Él te ha dado. Así que esta mañana queremos agradecer a Dios que nos ha mostrado la hermosura de la gracia en Cristo y la imposibilidad de una ley que no nos puede salvar. Esta ley que nos hace responsables delante de Dios. ¿Sabe que vamos a Romanos 7, voy a terminar aquí. A veces hay personas que me dicen, pastor, pero si hablamos mucho de la gracia, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a producir nada sin los mandamientos, sin Moisés, por decir así? ¿Cómo podemos llegar a hacer algo para Dios? La gracia no nos hace perezosos. La gracia no nos hace sin deseo de servir a Dios.
Y yo digo que la gracia hace lo opuesto a aquellos que la entienden. En Romanos 7, verso 4, note lo que dice Pablo. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. ¿Hemos qué? Muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. O sea, que estamos en Cristo, en Jesús, en la iglesia, el cuerpo del Señor, para que seamos unidos a otro. ¿A quién? A aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos ¿qué? Dígalo voz bien alta. Fruto para Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tratamos de vivir bajo leyes, si nosotros tratamos de todo lo que hemos hablado de decirle a Dios, Señor, yo te voy a mostrar de que voy a ser obediente, voy a ser, dándole todo eso. Dios no nos ha pedido esas promesas. Dios nos ha hecho promesas a nosotros y debemos de vivir bajo esa promesa. Señor, tú dijiste que tú vivirías en mí, tú te moverías en mí, tú serías el poder de esta vida nueva. Y ahora yo estoy ligado a Cristo, estoy unido a Él, muerto a la ley. Escúcheme, porque muertos a la ley como aquello que nos justifica es llevar fruto para Dios. Note lo que dice aquí Pablo. Hemos muerto a la ley a fin de que llevemos fruto para Dios. Y por eso digo yo, el creyente que quiere vivir su vida por algo más que la gracia de Dios, por su propia obediencia, su propia disciplina, su propia obediencia, que yo puedo hacer esto. Yo siempre le digo al Señor, yo no puedo hacer esto, pero tú sí puedes. Te doy gracias porque tu gracia me empodera. Y cuando nosotros tratamos de vivir por la ley, ¿qué nos dice esta escritura? Que si no has muerto a la ley, no puedes llevar fruto para Dios. Lo opuesto. Pero porque hemos muerto a la ley, dice, y ahora estamos unidos a aquel que resucitó de los muertos, podemos llevar, el fin es que podemos llevar fruto para Dios. Así que es lo opuesto a lo que la gente dice. Es que pastor, si les predicamos gracia a las personas, ellos se van a volver, ¿verdad? Perezosos, se van a volver flojos, no van a querer servir al Señor, porque acabo dicen, no, acabo yo ya, ¿verdad? Dios ya me perdonó, Dios me da gracia, no tengo que hacer. No. La gracia de Dios nos empodera para hacer lo que agrada a Dios. La gracia de Dios nos empodera para obedecer a Dios. Nos empodera para ser fieles a Dios y llevar fruto para Dios. ¿Por qué? Porque ahora no estamos dependiendo de mandamientos para que nos justifique. Cristo nos ha justificado. Y si tú tienes un interés de llevar fruto para Dios, de servir al Señor con un gran deseo, hay una manera de hacerlo solamente. Es la gracia de Dios. Dios quiere que tú y yo vivamos libre de aquel antiguo pacto y empecemos a confiar en la vida que está en nosotros, que es en Cristo Jesús. Y yo le digo, Señor, gracias por empoderarme. Sabe que yo hago lo que hago por Dios porque quiero hacerlo. Yo hago lo que hago para Dios porque tengo placer en hacerlo. Y tú y yo debemos de depender de esa gracia para ese final, llevar fruto para Dios. Ponte de pie conmigo esta mañana, ahí donde estás, en el nombre del Señor. Aquellos que están viendo en línea también, ahí donde usted está, le voy a pedir que ore con nosotros. Padre, te damos gracias esta mañana por nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, que es el mediador, el fiador de este nuevo pacto. Señor, tú has hecho promesa con ti mismo de ser nuestra seguridad, de ser nuestro Dios, de ser nuestro Salvador, de empoderarnos poniendo tus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. Por darnos, Señor, a cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, dice tu palabra, el conocimiento de Dios. Te doy gracias, Señor, por esta gracia sobreabundante, por esta gracia, Señor, por la cual tú nos has salvado. Te doy gracias, Padre, que tú lo hiciste para que nadie se gloríe. Tú nos pusiste en Cristo Jesús. Tú eres hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación, redención. Todo lo que yo necesito, Cristo, tú eres para mí esa solución. Y te doy gracias, Señor, por este nuevo pacto bajo el cual vivo. Te doy gracias por el deseo que me das de servirte.
y de amarte, Señor. Que sin tu obra en mí no podría hacerlo. Veo en el mundo todos aquellos que viven su vida apartados de Dios, en desesperación, sin esperanza. Pero tú nos has dado a nosotros, en este pacto nuevo, por nuestra fe en Cristo, algo que nosotros nunca pudiéramos alcanzar. Y te damos gracias. Agradécele ahí donde estás, Señor. Gracias. Porque el deseo de servirte viene de ti. El deseo de honrarte viene de ti. El deseo de ser fiel viene de ti. Y te doy gracias, Señor, porque tú me lo has dado. Te glorifico y te amo, Señor. Ayúdame a ir de este lugar, al salir, Señor, a mi hogar durante esta semana. Usa mi vida, Señor. Yo soy vaso tuyo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.